Hermanos, estamos viendo una serie, ¿se recuerdan cómo se llama la serie? Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Hasta este punto ya venimos entendiendo, ya venimos conociendo, ya creemos que el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros. Esa fue la promesa que el Señor hizo a todo aquel que cree en su sacrificio expiatorio. Esa es la promesa. Y de eso nosotros nos valemos y eso nos da mucha, de alguna manera que estemos bien, contentos, alegres, gozosos. Hemos visto que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras debilidades. Nos recuerda también la palabra. También hemos estudiado los últimos mensajes que es sobre el fruto del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuál fue el primero? El primer fruto, que decimos que es la ley suprema, el fruto del el amor. El segundo fruto lo vimos la semana pasada. ¿Qué fruto fue? ¿Ya no se acuerdan? Okay. Gozo. Acuérdense que me gusta preguntar mucho y que me contesten, ¿no? El gozo. Y hoy vamos a completar con el tercer fruto, el fruto de la paz. Pero antes, siempre antes el Señor pone en mi corazón que antes de que nosotros podamos decir que vamos a transmitir paz o que vamos a tener paz, siempre el Señor me pone que se le enseñe de dónde proviene la paz. Entonces, si hablamos de paz, lo primero que venimos pensando es que viene la paz después de haber atravesado diferentes situaciones difíciles, circunstancias complicadas, de sufrimientos, de angustias, de dolor. Y esto es correcto, porque así nos pasa, ¿no? Es como esto. Todos hemos escuchado sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Han escuchado sobre eso? Ok. Se dice que fue el conflicto armado más devastador de la humanidad. Se habla del uso de bombas nucleares del Hiroshima y la Nagasaki. Ya, lo pude pronunciar. Es que lo pensaba yo. Se calcula que entre 55 a 60 millones de personas murieron en ese periodo, en un periodo de 6 años, que fue más o menos entre 1939 a 1945. Y fíjense que aunque no todos los países se sumaron a esa guerra, las consecuencias sí alcanzó a todos. Ustedes se pueden imaginar lo terrible que fue este suceso, el dolor inmenso en las familias, la angustia tremenda que hubo, las necesidades que produjeron, la escasez de alimentos y de muchas cosas. Todos se encontraban preocupados, la mayoría de las personas tenían miedo, familias enteras dicen que murieron, algunas otras quedaron pocos en la familia. La paz fue quitada en ese tiempo a todos. Pero ¿qué tal con lo que escuchamos hoy en día? ¿Sí saben qué se escucha? Se escucha guerras y rumores de guerra. Y no sabemos en qué momento pueda ocurrir esto o algo similar. No sé si lo han escuchado. Y les pregunto, ¿nosotros tenemos el control de esto? Lamentablemente no. Y es algo de lo que debemos de estar preparados todos. Pero por otro lado, se dice que en los primeros siglos el cristianismo fue muy perseguido y miles de personas murieron al dar la vida por su fe. ¿Sí escuchaste? Murieron por dar su vida por su fe, dando testimonio en quien habían creído. El cristianismo era considerado en ese entonces una secta, porque se contraponía a las filosofías humanas, creencias humanas, que solamente eran religiosidad. En cualquier momento, escúchame esto, acontecerá en el futuro o ya está aconteciendo algo similar. El cristianismo será señalado por no adaptarse al sistema del mundo. ¿Sí escuchaste? Será señalado por no adaptarse al sistema del mundo. Pero yo te mencioné que estos cristianos del primer siglo daban su vida. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que llevaba a estos hermanos que creían en Cristo a testificar de tal manera? ¿Qué será?
Yo pienso que sin duda todos los que estamos aquí, o la mayoría por lo menos, hemos escuchado del primer mártir. ¿Sí saben quién fue? Eso, Esteban. Sí estudiamos, hermano. Esteban. A Esteban lo vamos a tomar como ejemplo y nos va a ayudar a entender un poco sobre la paz a pesar de las circunstancias. Dice la Biblia que en una ocasión Esteban presentaba la verdad de Dios. Era de esos que estaban bien cargados y confrontaba a los oyentes sobre el rechazo que le estaban haciendo a Cristo. Él les explicaba, Cristo es Dios, y no creían en Él. Pero dice las Escrituras en Hechos 7:54 que los que le oían se enfurecían en sus corazones, dentro de sí se enfurecían, y dice que hasta crujían los dientes, o sea, esa señal de enojo, de ira. Y al final, de tanto coraje, ¿sí saben qué les pasó a Esteban? Lo apedrearon. Y eso a mí me lleva a seguir haciéndome preguntas y preguntas. ¿Ustedes creen que en algún momento Esteban tuvo miedo o estuvo intranquilo? ¿Qué piensan? Según leí en las Escrituras, yo pienso que no. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, escuchen, 1, lleno del Espíritu Santo. ¿Ya lo vieron cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. 2, puesto los ojos al cielo. 3, ¿qué vio? Y sabes que todo aquel que experimenta la gloria de Dios no vuelve a ser la misma persona. Si uno dice yo creo en Dios, sí o sí, ya no vuelve a ser la misma persona. Y en el 56 dice, y dijo, he aquí que, y al Hijo del Hombre que está, ¿ya viste que vio? ¿Qué momento tan especial de Esteban? Ustedes pudieran imaginárselo. ¿En qué momento estaba él siendo apedreado? Voltea a ver al cielo y se le abren los cielos y ve la gloria de Dios. Estaba experimentando algo glorioso en su vida. Yo tan solo de imaginarme, pues ni me lo puedo imaginar, de hecho. Porque imagínate cómo ver al Señor. A Esteban se le hacía real lo que el mismo Jesús le había dicho a un sacerdote en el concilio. Cuando le preguntaron si él era el Hijo de Dios, le preguntaron, tú eres, ya dinos, ¿eres el Hijo de Dios? Mateo 26:64. Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. O sea, sí, no lo negó. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Pero mira lo que le dijo, ¿qué dice? Y además os digo, o sea, además te estoy diciendo, además te digo a ti hoy, que desde ahora, ¿qué dice? Veréis al Hijo del Hombre y viniendo en las nubes del cielo. ¿A dónde veremos al Hijo del Hombre? Sentado a la diestra de Dios. Entonces este pasaje ya nos permite ver un poquitito, concluiremos bien, por qué existieron cristianos que dieron su vida por el Señor. Y por qué a pesar de que estaban siendo usados como antorcha por un emperador, ¿saben la historia? Sí saben algunos de la historia, que eran utilizados los cristianos como antorcha. ¿Por qué a pesar de eso? ¿Por qué a pesar de ser vestidos con pieles de animales y abandonados ante fieras que agarraban y los devoraban? ¿Por qué a pesar de ello no perdían la paz? Sino que en medio de estas dificultades, ¿saben qué hacían ellos? Adoraban a Dios. Y todo porque en algún momento de sus vidas Dios se les había revelado como se nos ha revelado a ti y a mí por medio de Jesucristo. Entonces ya se dieron cuenta, hermanos, esa introducción, que les estoy comentando dos cosas que son quitar la paz. Una, la Segunda Guerra Mundial. Y dos, el cristiano que moría testificando de Cristo. Y este último, o sea, el cristiano, a pesar de encontrarse en su último suspiro, se encontraba, ¿saben cómo? En una paz inconmovible. ¿Por qué? Vamos a ver esta paz. ¿Qué produce esta paz inconmovible? Esta paz inconmovible que quiere decir firmeza, sólida, que no se mueve, que está segura, que llega a nuestras vidas y que llega solamente a través del Espíritu Santo. Vamos a ir al texto base.
Gálatas 5:22. ¿Sí están conmigo? ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es gozo y... Ese no quedamos ahí, es el que estamos viendo. Y en el 23 concluye, porque siempre me gusta repetirlo, contra tales cosas no hay ley. Fíjense, la palabra paz, pónganme atención porque saben que la definición nos amplía más la enseñanza. La palabra paz en el diccionario bíblico viene de un verbo que es eiro y significa o es unir. Paz, unir, no te pierdas esa palabra, unir. Pero también se usa, dice que ya sea figurativa o literalmente como prosperar. Entonces quiere decir que es paz y prosperar. Pero si esta misma definición paz la buscamos en latín, que es pax o pacis, dice que es, ponme atención, situación y relación mutua de quien no están en guerra. Cuando hablamos de relación mutua, estamos hablando de dos o más personas que no están en guerra, así como nosotros que estamos aquí, que no estamos en guerra, ¿o sí? No, yo creo que no, todos estamos bien. Pero dice que es también virtud, que se pone, mira, una virtud que se coloca en el ánimo tranquilo, es decir, en tu vida, en tu ánimo, en tu interior, estás con tranquilidad, que es opuesto a la turbación, a que andas desesperado. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué me está pasando esto? Ay, no, es lo contrario a la intranquilidad. Esto es tranquilidad. Esta paz, aunque solamente aparece en la Biblia 379 veces en las Escrituras, tiene un significado totalmente glorioso en el Evangelio de salvación. Y ahí viene la doctrina, porque es importante que primero pongamos doctrina. Escuchaste, esta palabra tiene un significado glorioso en el Evangelio de salvación. De hecho, ¿saben cómo se le llama el Evangelio? El Evangelio de la paz, así se le llama, el Evangelio de la paz. Entonces ya empieza a poner en tu mente, unir, relación mutua, tranquilidad, como la de Esteban, como la de los primeros cristianos. Y en Hechos nos los va a mostrar, Hechos 10:36. Miren, dice la palabra, y me ayudas a leer. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando ¿qué? Ok, ¿por medio de quién? Y termina diciendo que Jesucristo es. Sí. Ok, viene y se anuncia el Evangelio de la paz. Pero me pregunto, ¿alguno de ustedes sabe por qué se le llamó el Evangelio de la paz? Romanos 5:1, traducción lenguaje actual. ¿Por qué? Mira, póngame atención, porque vamos a llegar a un punto importante. Dios nos ha aceptado, ¿por qué? Porque confiamos en... Ok, Dios te acepta a ti y a mí porque confías en Dios. Esto lo hice posible por medio de ¿quién? Ok, vamos. Él te acepta porque Jesucristo te acercó a Él. Él lo hizo posible. Pero mira lo que sigue, pon atención. Por eso ahora, y esa palabra ahora es ahora, no presente, quiere decir que hay un pasado. Por eso ahora vivimos como en paz con Dios. A ver, hermano, a ver, ya. Otra vez otro trabalengua, hermano. Tú eres puro trabalengua. Va. Dijimos que paz es unir. Dijimos que es estar tranquilo. Que cuando estamos en guerra, cuando hay enemistad, cuando hay conflicto, no hay paz. Entonces, ¿en qué momento el ser humano estaba en guerra con Dios? ¿Vas entendiendo? ¿En qué momento? Mira lo que dice las Escrituras, traducción lenguaje actual, Romanos 5:10. La pregunta es, ¿en qué momento el ser humano estaba en guerra con Dios? Dice, si cuando todavía, quiere decir que había un tiempo, un momento, ¿qué dice? Éramos, ¿qué? ¿Que tú y yo éramos enemigos de Dios? Ya lo viste, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Todos tú y yo éramos enemigos de Dios. Dice, continúa diciendo, Dios hizo las paces, paz, con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. O sea, lo importante de la muerte de su Hijo. Y dice, con mayor razón, ¿qué va a hacer? Nos salvará ahora que su Hijo vive.
y que nosotros estamos en paz con Dios. Fíjate, ya lo pone a un presente. Cristo viene, hace su sacrificio y te pone un presente. Quiere decir, si tú, hermano, crees en Cristo, estás en paz con Dios y te da una promesa. Te salvará. Si crees en Él, te salvará y te dará vida eterna. Pero hermano, vamos tantito para ir comprendiendo bien. ¿Qué es lo que te llevaba a ti y a mí a ser enemigos de Dios? ¿Alguno sabe? ¿Qué nos llevaba a ser enemigos de Dios? Eso, correcto. El pecado. El pecado lo que hacía, lo contrario de unir, lo contrario de paz. El pecado lo que hacía era separación. El pecado, aparte de que te separaba, o sea, te quitaba la paz, no te permitía participar del reino de Dios. Te lo dejo más claro. Toda persona que no cree en Cristo no puede estar en paz y no puede entrar al reino de Dios. Primera de Corintios 6 del 9 y 10. Fíjense, vamos a ver lo que hacía el pecado. No se dejen engañar. ¿Quiénes? Nosotros. Ustedes bien saben, ya lo saben ustedes, yo creo que sí, que lo que hacen lo malo no participarán del reino de Dios, que te quede claro. Y dice, pero eso malo, ¿qué se refiere a lo malo? Te lo explica. Me refiero a los que tienen relaciones prohibidas. ¿Cuándo una persona tiene relación prohibida? Cuando todavía no te has casado, cuando no estás delante de Dios casado. ¿Qué más? A los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio. ¿Ustedes creen que una persona infiel puede tener paz? Si no puede con una mujer, va a poder con dos, con tres. Siempre va a tener falta de todo, ¿no? A los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones. ¿Ustedes creen que tienen paz los ladrones? A los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos que se gastan todo el dinero y dejan a la mujer sin dinero y a los hijos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. ¿Ninguno de ellos qué dice? Ok. Y si nos ponemos a ver la vida de todos los que mencioné, créanme, ninguno tiene paz. Porque nada de lo que el mundo te puede ofrecer te va a dar la paz. La paz solamente está en Jesucristo. Lo malo de esa condición, hermanos, es que ni tú ni yo podíamos hacerle frente a Dios. ¿Sí lo sabías? Ni tú ni yo. Es como una hormiguita ponerse de frente a un león y decirle, vente. Nada más se lo va a agarrar. No, no se puede. De hecho, ningún hombre puede hacerle frente a Dios. En esa guerra, el único vencedor era Él, era Dios. Y nosotros, su creación, éramos los perdedores. En esa guerra no morían solamente 55 a 60 millones, sino que en esa guerra todos éramos muertos por causa del pecado. En esa condición de enemistad, el ser humano jamás podría vivir en paz. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la guerra ya está en su interior. Es la naturaleza caída. Es la simiente de pecado que está arraigada a tus miembros, a los miembros del ser humano, lo cual constantemente lleva al hombre a pecar una y otra vez. Y por consecuencia, ¿sabes qué produce? Muerte. Es ahí nuevamente lo importante que te tiene que quedar claro ahorita. Se me olvidó decirle que esta enseñanza viene con examen. Por eso, es de mucho valor lo que Jesús hizo por ti y por mí, ¿sí? Este es el evangelio de la paz, el que tú tienes que comprender de inicio, por todo lo que vamos a ver. Que a pesar de que de nuestros pecados, Cristo nos amó. Cristo entregó su vida por nosotros y murió en la cruz para que vivamos en paz con Dios. Amén, hermanos. Okay. Esta de inicio es la verdadera paz, que te quede claro. Esta es la verdadera paz que recibes y que viene lo que viene. Y principalmente la que todo ser humano debe de tener. Esta es la paz inconmovible. Escúchalo bien en tu vida. Porque de esto depende el fruto que tú vas a dar.
Tú no puedes permanecer en paz con Dios ni estar en paz en esta vida si antes no recibes por medio del Espíritu Santo. Y habrá garantía de que si recibimos esta paz, si la hay. Ya lo hemos visto, 2 Corintios 1, 21 y 22. ¿Qué dice? Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros, ¿qué? Pertenecemos a Jesucristo. ¿Quiénes pertenecen a Jesucristo aquí? ¿Quiénes pertenecen a Jesucristo? Perfecto. Y nos ha consagrado, 22, nos ha puesto una marca. Fíjate qué te puso, una marca que muestra que le pertenecemos. ¿Cuál es la marca? El Espíritu, ¿en dónde? Ok, que es la que te va a traer paz. Pero paz, ¿cuándo? ¿Dónde? Este es un adelanto que te va a garantizar que nos dará todo lo que nos ha prometido. Fíjate, ese nos dará todo lo que nos ha prometido, también ya tenlo en ti presente ahorita. Guárdalo en tu mente y en tu corazón, porque eso te va a encaminar a algo, a una palabra que se llama confianza. Y eso es lo que va a hacer la diferencia para que tú tengas paz. Ahora voy a hacerle ya la pregunta del examen hasta aquí. Vamos a ver si pusieron atención. De acuerdo a lo expuesto ahora, anterior, ¿aún sigues en guerra con Dios? Uno aprobó, los demás no. Reprobados. Vamos a empezar, pastora, ¿me permite empezar de nuevo? No, ya. De acuerdo a lo expuesto, ¿aún sigues en guerra con Dios? Ok. ¿Ya entendimos que Cristo hizo las paces? Ok. Eso ya debe de empezar a provocar algo en tu interior, paz. Desde ahí ya. No necesitamos más, pero desde ahí eso debería de producir algo tremendo dentro de ti. Entonces, pregunto nada más, ¿te quedó claro? ¿Ya creíste? Ay, hermano, sí, ya. ¿Ya estás en paz? Entonces eso quiere decir que mientras esperamos la promesa de Dios de su segunda venida, ¿no tendremos situaciones difíciles que nos roben la paz? Eso quiere decir. Ok. Las escrituras me muestran que aún con todo eso, sí vamos a tener cosas que, escúchame bien, intentarán quitarte la paz de tu vida. Pero como cuáles, hermanos, nos vamos a ir facilito, sencillito. ¿Sabe como cuáles? Nuestras malas decisiones, cuando no consideramos los consejos de Dios. Eso es algo de lo primerito que te va a intentar quitar la paz. Y primero vamos a leer el consejo, Colosenses 3:1. ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, habéis, o si resucitaste con Cristo, es porque creíste. Y si crees, sabes que vas a resucitar con Cristo. Si resucitaste con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está. ¿Ya viste dónde está? Lo mismo que vio Esteban, ¿ya lo viste? Es solo cuando tienes los ojos puestos en el cielo cuando estarás viviendo en la paz inconmovible. Y no significa que salgas aquí todo salga puesto los ojos en el cielo, no. Significa que tu pensamiento, que tu corazón esté puesto en creer en Jesús, en la obra que Él hizo. Y te voy a poner 3 ejemplos básicos, con lo cual tú mismo te robas la paz. Efesios 6:2. Pero ayúdenme a leer, por favor. Efesios, ¿ya lo tienen en pantalla? ¿Sí? Efesios 6:2 dice, honra, ya viste, honra a tu padre y a tu madre. No nada más a tu padre, no nada más a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3 dice, ¿para que qué? Para que te vaya bien. Esto es uno de los errores más graves que puede cometer el creyente. Ver que sus padres están avanzados en edad y no cuidarlos, no proveerles lo necesario, no ayudarlos aun cuando pueden hacerlo. El creyente que no guarda este mandamiento se está robando la paz. ¿Qué creen que le están enseñando a sus propios hijos? Cuando sus hijos crezcan, se cambien los papeles, ahora tú seas el papá.
¿No harán lo mismo contigo tus hijos? Como dice, el que entienda, entienda. Así es. Ejemplo 2. No te robes la paz. Proverbios 3:9. ¿Qué dice? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. 10. Así nunca, ¿qué? Hermanos, créanme, para mí no es fácil decir hasta esto. Lo menciono con todo amor y con toda sinceridad, para que la paz permanezca en nuestras vidas. Ustedes saben que es necesario recibir todo el consejo de Dios, pero posiblemente seas alguna persona que no te rinde el dinero y que trabajas y trabajas y trabajas y te falta todo constantemente. Pero el problema es que no estás demostrando que Dios es más importante para ti. Te estás robando la paz tú solito. La palabra dice en Proverbios 11:24, palabra de Dios para todo: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son ¿qué? Y terminan. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Necesitamos tener todo el consejo. Si no practicamos las verdades de Dios, por eso luego andamos desesperados, andamos enojados, andamos afligidos. Que Dios nos ayude a entender. Ejemplo 3, Primera de Juan 2:16. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de ¿quiénes? De los pecadores de este mundo. Pero mira lo que dice: y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué te ofrece el mundo? Ahí va: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos. Ojo, todo lo que vemos. Estamos en fin de año. Dios les dé sabiduría. Ay, ¿por qué se ríe? Ay, se quemaron solitos. El orgullo de poseer muchas riquezas. Hermanos, ¿cuántas personas no se apartan de Dios? Han perdido la paz de Dios que Dios ya les había dado, porque se meten en muchos problemas económicos, por querer vivir una vida que no se les acomoda, porque ven y desean, pero si no tienes, no lo hagas, detente, aprende a esperar. Y nunca están saciados, sino que vienen problemas tras problemas. Hace días a mí me contaba una persona que conozco y me dice, estaba enojado, varón. Ay, me dice, hasta me espantó. Le digo, ay, ¿qué fue? ¿Qué te duele? Le digo todavía. Me dice, es que esta mi hermana, dice. Le digo, ¿qué pasó? Es que me da coraje, dice. Le digo, ¿por qué te da coraje? Yo escuchando, ¿qué te da coraje? Lo que pasa es que me habló toda enojada, afligida, suplicándome, rogándome que le prestara yo una buena cantidad de dinero, porque dice que tenía que pagar un dinero que había tomado de su trabajo. ¿Se imaginan? Pero me dice él, pero lo malo, lo que más me disgusta de todo esto, ¿sabes qué es? Que se lo dije, dice. Yo veo que compra zapatillas, compra ropa, compra y compra y compra. Ni yo ganando más que ella me compro cosas. Ahora sí me entienden. Ahora lo que yo pienso es que esta mujer lo único que está haciendo se está robando la paz. ¿Por qué? Por no tener dominio propio, por tomar malas decisiones. ¿Qué tiene que hacer? Corregir su vida, arrepentirse, empezar a entrar al camino de Dios. ¿Para qué? Para que esté tranquila. Ahora, hay situaciones que tenemos nosotros que participamos, pero hay situaciones que no. Por ejemplo, tenemos control de que la empresa donde tú trabajas, imagínate que donde tú trabajas, de repente dicen, ¿sabes qué? Ya no vamos a otorgar servicios. Hasta aquí se acabó. Y te despiden. ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría ahí? Pues el cristiano, el creyente tiene que confiar en Dios, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasaría si te despiden? Porque llegas tarde, porque faltas mucho, porque no cumples con tu trabajo. ¿Tenías el control tú, sí o no? Sí, lo que te falta es disciplina. Lo que estás haciendo es que te estás quitando la paz porque ya no vas a tener trabajo. Entonces, si queremos seguir viviendo en la paz que ya Dios te dio, ¿qué tienes que hacer?
poner por obra las enseñanzas de Dios. Juan 15:17 nos los aclara y nos los dice. Si ustedes, ¿qué dice? ¿Me ayudan a leer? Si ustedes permanecen y son fieles ¿a qué? O sea, a su palabra, al consejo de Dios. Quiere decir que si lo pones por obras, ¿qué va a pasar? Pidan lo que quieran y se les dará. 8. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. ¿Qué fruto? Este es fruto de la paz. Porque como Dios te dio sabiduría para que hagas las cosas bien, empiezas a aplicarla a tu vida y vives en paz. No te dejas llevar por lo que los demás están haciendo, mirando, comprando, teniendo. No. Tú no puedes, no lo haces. Y vives en paz. Y la gente te voltea a ver y te dice, oye, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y mira, pero vive tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes la sabiduría de Dios. Y dice 9, yo los he amado, me salté, ¿verdad? 8. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. 9. Yo los he amado como me ama mi Padre. Pero mira, dice, permanezcan en mi amor. ¿Qué te garantiza a ti para que tú permanezcas de una manera tranquila y en paz? Estar junto al Señor en el amor de Dios, obedeciendo cada mandamiento que Él te está dando, indicando. Y dice Él, he obedecido los mandamientos. Quiere decir, el Señor Jesús te está dando a ti eso, te está diciendo, mira, yo soy el ejemplo, yo mismo obedecí el mandamiento de mi Padre, hazlo tú. Por eso yo permanezco en su amor. De la misma manera, y te dice, ahora ustedes, cristianos de Casa de Oración Villahermosa Sur, obedezcan los mandamientos y permanezcan en su amor. 11. Les he dicho esto para que ¿qué? Para que sientan la misma. Okay. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sentía el Señor? Porque guardaba los mandamientos, alegría y gozo. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, lo único que va a producir en ti es alegría y gozo. Vas a estar en paz. Ahora Él te dice, ahora ustedes háganlo igual para que sean completamente. Quiere decir que Jesús sabía la importancia de permanecer en el amor, de poner por obra sus enseñanzas. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, la consecuencia va a ser la paz en tu interior. Pero vamos a ir entrando un poquito más. Pero hay algo que te va a intentar robar la paz. Y es por eso que el Señor te advierte, permanece en mi amor. En tu carrera cristiana, en mi carrera cristiana, tendremos pruebas. Vendrán situaciones muy independientes a la que ya comentamos, en la que tú participas porque tomas malas decisiones. En estas otras decisiones, tú no tendrás el control, sino, escúchalo bien, sino que serán por consecuencias de testificar de Cristo. Nuestro Señor Jesús jamás engañó a nadie. Miren cómo le dijo a sus discípulos, Juan 15:18. ¿Qué dice? Si el mundo, ¿lo tienen? Si el mundo los odia, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento, sí o sí, que el mundo te va a odiar, si es que eres creyente, si es que en verdad guardas los mandamientos de Dios. ¿Y sabes qué va a generar en ti? Aflicción, enemistad, pleitos. Te van a pretender quitar la paz. Pero mira cómo le dice el Señor, pero recuerden que primero me dio a mí. Es decir, ¿sabes qué? Cuando estés viviendo eso, que en tu trabajo estén hablando de ti porque eres creyente, en tu escuela, en donde quiera que está, y te estén diciendo y ahí te están dale y dale y dale. Cuando te acuérdate de esto, primero me odiaron a mí. Y mira lo que le sigue diciendo el 19. Si ustedes fueran del mundo, ¿cuántos son del mundo? Ay, sí están poniendo atención. Ay, yo dije, no, se van a ir. Gracias, hermano. Me consuela que sí están poniendo atención. El mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. ¿Sí escucharon? Ustedes no son del mundo. Yo los elegí, dice el Señor, para que no fueran parte del mundo. Y por eso el mundo los odia. Y nos vamos hasta el 16:1 porque ahí le sigues diciendo las consecuencias de seguir a Dios. Y dice Juan 16:1, les he dicho todo esto para que ¿qué?
para que tú, mi hermano, no dejes de confiar cuando te pase eso y todo lo que todavía te voy a decir. 2, ustedes van a ser expulsados de la sinagoga y llegará el día en que cualquiera que los que, ay, no, que el Señor es mi protección. Ah, ¿verdad? Cuando te quieran matar, pero hay un propósito. Creerá que le está haciendo un favor a Dios. En los próximos versículos el Señor sigue diciéndole, ¿sabes qué? Todo esto te va a pasar, yo me voy a ir, van a sufrir mucho, se van a poner tristes, van a llorar, van a huir, van a tener mucho miedo porque van a ver cómo me van a maltratar a mí, o sea, a Jesús. Y llegamos a Juan 16:33 y les dice, si me siguen en pantalla, les dice, les digo estas cosas, o sea, todo lo que iba a pasar, me van a maltratar, me tengo que partir, ¿para que qué? Hermanos, ¿para que qué? Para que ustedes estén unidos, y no unidos de, unido de, ¿sí? El que entendió, entendió, sino unidos, y así sean ¿qué? Se dan cuenta la importancia de que ustedes y yo, nuestros pastores, estemos unidos para que cuando venga esto, ¿qué dice el Señor? Pero tengan ¿qué? Y cuando dice valor, ya aquí ya empezamos a tocar temas ya. Aquí no es el chiquitito hermano Nata, aquí fuerte, no importa el tamaño. David estaba chiquito, Goliat estaba grande y se venció. Aquí es creencia, creer, convicción, creer en el Señor de verdad, mostrar esa valentía para las cosas que no vienen. Pero si a la primera te quedas sin trabajo y ya estamos, no, espérate, cuando vengan cosas, ten valor. Yo he vencido, ¿qué dice? Los poderes. Ay, hermano, hay poderes que gobiernan este mundo, sí los hay, pero el que está en Cristo no tiene miedo de nada. En el versículo 33, este que te leí porque te lo leí en traducción lenguaje actual, este es muy conocido en Reina Valera, ¿verdad? Ya vieron cómo dice 16:33 Reina Valera, y leo también Palabra de Dios para todo. Dice, estas cosas os he hablado, o sea, yo te lo digo, para que en mí tengas, o sea, en mí, ¿en quién? En Jesús, no en Nata, en Jesús. En el mundo tendréis, o sea, en el mundo sí o sí vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. En la otra versión dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán, ¿qué? O sea, sí o sí, mi hermano, aunque reprendas, aunque digas lo que digas, es que no, si Dios es todo amor, sí es amor, pero en ese mismo amor tiene que permitir cosas. A ver, yo te pregunto, cuando viniste a Cristo no fue a través de situaciones difíciles. Yo creo que la mayoría sí nos pasó algo. Y fue cuando alguien nos habló y fue donde nos tocaron, porque estábamos viviendo cosas difíciles. Sí o sí vas a sufrir, pero dice, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Y cuando dice, escucha esto, yo he vencido al mundo, te está diciendo, yo he vencido al sistema del mundo que se convierte en un poder. ¿Sí escuchaste? Yo he vencido al sistema del mundo que se convierte en un poder por la distorsión de todas las cosas. El enemigo, como príncipe de este mundo, ¿sí sabías que él es el príncipe de este mundo? Se ha dedicado a distorsionar todo. Todo se está permitiendo. Se practica todo lo que es contra naturaleza. El pecado cada vez va más y más en aumento y el amor de muchos se está enfriando. Es por eso que el ser humano se está separando cada día más de Dios. Y es por eso que ya no hay paz. La paz será quitada. Dios hizo al hombre y a la mujer y los unió y los bendijo, ¿sí o no? Sí. Pero ahora tú decides con quién quieres estar y lo que tú quieres ser. Si quieres unirte a personas con el mismo sexo, adelante. Así te dice el mundo, el poder del mundo. Pero eso es pecado delante de Dios. Tú puedes quitarle la vida al hijo que llevas en tu vientre, aborto. Eso es el poder del mundo. Pero no es así. Solo Dios da la vida. Solo Dios la puede quitar. Y pudiéramos hablar de la idolatría, de las prácticas sexuales que se están cometiendo y que se están siendo aceptadas por ese sistema del mundo.
Pero escúchalo bien, cristiano, hijo de Dios. Pero el creyente que se afirma en los mandatos de Dios, en el pensamiento de su Dios, será aborrecido por la sociedad y tendrá muchas aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque vamos a empezar a navegar en contracorriente del sistema de este mundo. Dios nos fortalezca, hermanos. Dios nos fortalezca y tenemos que estar preparados. Así que cualquier tribulación entonces en el presente, cualquiera que sea que estés viviendo o que alguno esté viviendo, ¿sabes cómo la debes de tomar en este momento? Como un aprendizaje para prepararte para las cosas que van a ser aún más difíciles. Mi consejo es, hermano, para ti, de parte de Dios, no te acostumbres a las comodidades, ni vivamos como si fuéramos a quedarnos eternamente en este mundo. De repente, hermano, escúchalo bien, sujeta tus apetitos de vez en cuando, aunque tengas poder para dártelos, para suplírtelos, sujétalos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. No tarda, yo sé que me van a entender, en que Nabucodonosor se levante una estatua y te quieran obligar a adorarla. Y si no te sumas a sus creencias, a sus pensamientos, si no participas en sus celebraciones, en sus ideologías, serás bloqueado por todas partes. No serás aceptado por ser hijo de Dios. ¿Y qué vamos a hacer, cristianos? ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a atemorizar, van a perder la paz que ya Dios les dio. Porque en el tiempo de ese rey Nabucodonosor, hubieron 3 jóvenes, ¿sí lo recuerdan?, que confiaban completamente en Dios. Ellos, esos jóvenes que nos dan el ejemplo de jóvenes, no se atemorizaron, ni se dieron a adorar a otro Dios, aún sabiendo que si no lo hacían, serían echados ¿en dónde? En un horno de fuego. Era tanto la confianza de esos jóvenes, y yo veo aquí muchos jóvenes, que sabían que Dios tenía el poder para hacer lo imposible ante la mente humana. Y es que precisamente esa confianza, esa fe, era lo que les permitía a ellos, como debe de permitirte a ti, estar en paz. Escucha esto, lo que ellos hicieron, este es el fruto de paz que se ve, que se transmite, que hoy en día nosotros, cuando leemos las Escrituras, nos transmiten esa paz. Daniel 3:15. Fíjense, Faraón, sí conocían que era un faraón, ¿verdad? Es que no puedo hacer porque como estoy chiquito, pero me imagino que están así, por más que quiero inflarme, como que no. Faraón, dice la Biblia que trata de intimidarlos, que se pone Faraón así fuerte y dice, yo me imagino, voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato le echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Y yo me imagino la mirada de ellos 3, mirándolos, eso sí, a los ojos, porque el cristiano no se atemoriza de nada, a los ojos sí, aunque estaba frente al poderoso. Pero yo me imagino la paz, porque miran lo que le responde en ellos en Daniel 3:16. Eran 3, Sadrach, Mesach y Abednego, le respondieron. Aquí me dice que los 3, yo creo que se voltearon a ver, ¿no? A los 3. Y los 3 le responden mirándolo a los ojos, con firmeza, con convicción, pero con paz. Y yo la verdad me quiero imaginar y digo, su majestad, fíjate, con educación, a pesar de que lo estaba diciendo lo que iba a pasar. Wow, o sea, hace tanta enseñanza en esto, su majestad. Eso, o sea, ellos lo veían como menos, es que yo lo he oído. Eso es algo que no nos preocupa. Si el Dios que adoramos así lo quiere, o sea, que haga su voluntad. Él es soberano, Él tiene poder para todo. Si así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. O sea, majestad, sí, mi Dios puede librarme de ti. O sea,
pocas palabras, de una manera diplomática le está diciendo, tú no eres nadie delante de mi Dios. Pero aún así, fíjense, la voluntad de Dios se tiene que hacer. Si no quiere hacerlo, o sea, tú estás dispuesto a que Dios te saque de tu problema, y si Él dice no, ¿estás dispuesto a aceptarlo? ¿De la situación que vives? ¿De la situación que vas a vivir? Nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Estos jóvenes dispuestos, con convicciones firmes de quién era su Dios, estos jóvenes nos muestran a nosotros lo que Dios quiere. Dios quiere hijos así, fuertes, con convicciones firmes, que no por cualquier cosa se sientan derrotados ni doblegados, sino que accionen en el creer del poder de Dios. ¿Escuchaste? Que accionen en el creer del poder de Dios, porque la paz en ningún momento te está diciendo que te quedes quieto. O sea, vive en paz de Dios y te es quieto. No, sino que acciones en fe en tu situación y que nada te robe la paz que Dios ya te dio a través de Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Sí están conmigo? Dice la Biblia que sí fueron lanzados al horno. Y en medio del horno apareció algo. ¿Sí saben qué? El Señor. Y vean ese horno como la prueba de fuego, como la prueba que en cualquier momento pudieras pasar o estés pasando, o al que me ve, al que escucha. Pero Dios estaba con ellos y Dios lo libró. Dice la Biblia que cuando salieron, ni tan siquiera olían tan siquiera sus ropas a humo. Te habla de algo sorprendente. Por eso es que ninguno de nosotros tiene que tener miedo de nada. Nada, hermano, te debe de quitar la paz. Nada. No olvidemos que nuestro adversario, porque tenemos un adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un blanco perfecto de Satanás es la iglesia del Señor, a la cual les busca sí o sí, desea con todo anhelo robarle la paz de Dios, esa paz que fue concedida por Cristo Jesús. Y Satanás lo primero que va a buscar es pegarle a la cabeza. Y hablamos cabeza de la iglesia, sabemos que es Cristo. A Él no lo puede tocar, Él es intocable. Pero los que nos representan aquí en la tierra es nuestros pastores. Y en una familia, el varón. Satanás buscará pegar en esa cabeza. Y conocemos de muchos casos, nos enteramos de muchas iglesias, de muchas iglesias donde el pastor se descuida, donde el pastor deja de poner en primer lugar a Dios, donde el pastor comienza a complacerse a sí mismo, donde el pastor lo que está haciendo ya no lo hace para Dios, sino por sus propios logros. ¿Saben qué empieza a pasar? Empieza a entrar sutil el pecado, de manera se va colando el pecado, entra la vanagloria, entra el orgullo, entra la soberbia, y esto empieza a dar lugar a muchos pecados más. ¿Y saben cuál es el más común? El más común, los placeres sexuales. Y vemos en la actualidad iglesias en conflictos, lo contrario de paz, muy grandes, divididas, todo por falta de un pastor que esté consagrado a Dios. El pastor se olvidó del amor de Dios, se olvidó de la gracia de Dios, abandona a su familia y deja muchas ovejas a la deriva. Ese pastor no cumple con el papel de apacentar a su iglesia, a las ovejas, de amarlas, de protegerlas, de cuidarlas. La verdad, hermanos, yo aquí hago un paréntesis. Qué importante, hermanos, si están conmigo, qué importante es, hermanos, que cuidemos todos el rebaño en el cual Dios nos ha puesto. Pero mira cómo te dije, todos, que oremos por nuestros pastores, pero no nada más cuando ellos piden, es que estoy enfermo, no. Si es posible, todos los días. Necesitamos nosotros entender que nuestros pastores están sujetos a las mismas pasiones que todos nosotros,
Entonces necesitamos orar para que Dios los fortalezca continuamente. Nadie está exento de nada, hermanos. Pero si tú eres una persona, continúo, ya voy casi para el final, que hoy te encuentras con muchas situaciones difíciles, has tomado malas decisiones, está siendo probada tu fe, o eres una abeja que te sientes sola, lo único que te puedo decir, no estás sola. Si tú has creído en el Señor, confía en Él y vas a encontrar la paz, porque la desconfianza te va a generar inseguridad. Fíjate, ponlo en tu mente. Toda desconfianza te genera inseguridad, te provoca estrés, te da dolores, te da intranquilidad. Y no es que Dios no pueda darte paz, porque Dios ya te la dio. El problema es que tú no la quieres recibir. Si crees en el Señor Jesús, ¿qué tienes que tener seguridad tú? Que Jesús va en tu barca. Aunque estés en medio de tempestad, Jesús está en tu barca. Mateos 8:23, si me acompañan, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Estamos aquí, hermano? Si me ayudas a leer. Y entrando, ¿quién es Él? ¿Quién entró? Jesús. ¿Dónde entró Jesús? Sus discípulos le siguieron. Y antes de continuar te pregunto, pero escúchame, hermano, ¿estás seguro que Jesús ya entró en tu barca? ¿Tienes la seguridad que Jesús ya entró en tu barca? Porque la barca es tu propia vida. Si tu respuesta es sí, tienes que saber que su espíritu ya está contigo, lo primero. Pero aunque Jesús vaya en tu barca, no olvides que estamos en el mar. 24. Y he aquí que se levantó. ¿Qué se levantó? En el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué hacía Jesús? El mar representa el sistema del mundo. Y mientras estés en este mar, tarde que temprano se levantarán tempestades a tu vida. Estas te intentarán ahogar, te intentarán hundirte para que pierdas la paz. Imagínate, cualquiera aquí, imagínense ustedes que de repente se devalúa el peso y todos tus ahorros pierden valor y tú tenías puesta toda tu confianza en ellos y para ti eso era tu paz. ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas? Trataría de hundirte. Pero aunque pasara eso o pasara después o esté pasando algo similar, no podemos nosotros dejar de pensar que Jesús está con nosotros, que está en nuestra barca. Pero mira porque Jesús decía, Jesús hombre dormía, porque Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Jesús hombre dormía, pero Jesús Dios sabía todo lo que estaba pasando y jamás perdió el control. Es más, Jesús Dios fue el mismo que permitió la tempestad, porque tenía propósito para ellos como lo tiene para cada uno de nosotros. 25 dice, y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, ¿qué le dijeron? ¿Están conmigo? 25. Señor, ¿cómo podemos leer eso? ¿Con angustia o con desesperación? Porque hay dos maneras de leerlo. Yo lo diría, Señor, Señor, sálvanos que perecemos, así como desesperación. Yo lo diría así, porque si yo nada más estuve una vez en un cayuquito ahí pasando un río y se movía y yo tenía miedo, imagínense ellos en un alta mar con mucha tempestad. Entonces, evidencias de temor, evidencias de miedo. Esta situación les estaba comenzando a quitar la paz a ellos, pero a su vez estos discípulos hicieron lo correcto. ¿Qué correcto hicieron? Que fueron hacia su maestro, hacia su Señor. Lo mismo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, correr a nuestro Señor. Y en el 26 Él les dijo, miren cómo les contesta el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué temen, hermanos? ¿Por qué tememos cuando se nos presentan situaciones difíciles? ¿Por qué tememos? No voy a leer lo otro, ese ya no es para ustedes, ese eran para ellos. Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
La única manera que Dios pueda aumentar tu fe, para que lo tengas presente, es a través de que permita olas y vientos en el mar. Solo así verás, hermano, y entenderás que toda la creación se sujeta al Señor. Así que no tengamos miedo, hermanos, lo he repetido ya más de 10 veces creo, ante cualquier situación. Tenemos a quien nos ama, tenemos a nuestro buen pastor, tenemos al príncipe de paz. Y escuchemos la verdad que expresó el salmista David, Salmo 23:1. A mí este salmo me encanta, es una verdad tremenda. ¿Qué dice? Jehová es el que te cuida. Jehová es tu pastor. Si no tuvieras pastor, alguno que me estuviera escuchando, no tuviera pastor aquí en la tierra, tú tienes un pastor celestial. Y seguro que dentro de poco te pondrá en un rebaño. Y continúa diciendo, ¿nada qué? Okay. Nada te falta, hermano. Nada. 2. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué dice? ¿Cuándo nos encontramos en estos pastos delicados? Cuando disfrutas de su presencia, cuando alzas tu mano, adoras a Dios, cuando oras, cuando estás escuchando de su palabra, cuando te levantas, alabas, cuando el Señor empieza a llenarte de su espíritu, así, tan fácil, sin nada más. Algunos los llena tanto que quedan. Pero sí, cuando Dios te está dando, te está teniendo en paz, tranquilidad, con fortaleza. Ahí, no sé si alguno ha escuchado alguna alabanza del pastor Rubalcaba, una que se llama Certeza. Sí, ya la han escuchado. Cuando tú la escuchas, te inspira confianza en Dios, porque Él dice que es la certeza de que su Cristo vive y que para Él no hay nada imposible. Es hermosa. 3. Confortará mi alma, es decir, el Señor te dará nuevas fuerzas, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4. Aunque anden ¿qué? En valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Porque Él estará contigo. ¿Qué te está tratando de robar la paz? ¿Alguna enfermedad? ¿Enfermedad de tu hija? ¿Enfermedad de tu hijo? ¿Enfermedad de alguna hermana? ¿Enfermedad de algún hermano? ¿Enfermedad de tus padres o la tuya? ¿O acaso eres una persona mayor de edad que te empieza a preocupar qué va a hacer de mí? No te preocupes, solo recuerda que Él está contigo. Ten la seguridad que algún día no muy lejano, partiremos con el Señor y estaremos con Él por la eternidad. Porque su vara, dice, continúa diciendo, y su cayado me infundirán aliento. ¿Saben para qué servía la vara y el cayado? Eran dos objetos que alejaban a cualquier fiera que quería hacerle daños a las ovejas. Venían y le tiraban y alejaba. Estos dos objetos lo que hacía con las ovejitas, cuando las ovejitas se entendían o veían, les daba seguridad y confianza. Son la vara y el cayado que tu Señor tiene, que te debe de inspirar confianza también a ti. Y continúa diciendo en el 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, problemas, enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De qué podremos temer, hermano? ¿De qué puedes temer? Aunque se levante contra ti enemigos, angustiadores, personas que quieran ver caer a la iglesia, el Señor siempre, cada vez que estamos en su presencia, nos prepara comunión íntima, nos da de su espíritu, nos da de su presencia. Y solamente eso es lo que te debía mantener a ti firme y llenar tu vida. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos, no nada más hoy, sino lo que venga mañana, lo que venga pasado mañana, hasta el día en que partas con el Señor. Todos los días de tu vida te seguirán la misericordia, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso también es prosperar, la definición de paz. Entonces, mi hermano, ¿sabes por qué? ¿Quién dijo esto? David. ¿Por qué David lo dijo? Fácil, porque David entendía lo que era ser un pastor. Voy concluyendo. 1 Samuel 17:34. David respondió a Saúl. Mira cómo David por eso lo expresó con confianza.
Tu siervo era ¿qué? Por eso lo dijo, porque él entendía, porque él hacía algo de su padre. Y cuando venía ¿quién? ¿Se imaginan tener un león enfrente? ¿Qué harías tú? Uy, che, patita, ¿para qué te quiero, no? O un oso. Y dice él que cuando tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía David? Wow, David era valiente. David tenía convicciones. David no le daba, se atemorizaba por cualquier cosa, porque dice, salía yo tras él. ¿Y qué hacía? Y lo libraba de su boca, lo que el pastor, nuestro buen pastor, hace con nosotros. Y si se levantaba contra mí, dice que le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, sí o sí, se ponía fuerte David. Fuese león, fuese ojo, pues, oso. Es que ya no veo, hermanos. Tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Fíjense, por la experiencia que David había vivido con el oso y el león, porque ya sabía que Dios lo había librado anteriormente de muchas cosas, eso le daba la confianza de que el Señor una vez más lo podía hacer. Por eso es que ahora se enfrenta a un incircunciso, dice un filisteo, y no teme, porque sabe, si ya me libró de una vez, ya me libró dos veces, me ha librado aún de un león, lo va a volver a hacer. Entonces dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y miren cómo pone la figura, ejército del Dios viviente. ¿Tú eres parte del ejército del Dios viviente? Todos deberían decir, amén. No, pues sí, porque sí, somos parte de un ejército de Dios. Él nos comanda, Él nos da fortaleza. Lo que trata de hacer el Señor es inspirarte y decirte, levántate. No que estés durmiendo, sino levántate, cree en el Señor. Y añadió David, 37, Jehová me ha librado, ahí está, trajo a la memoria, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará. O sea, el Señor, si ya te sacó del vicio, si ya te sacó del adulterio, de toda fornicación, de toda maldad, te ha librado de enfermedades, te ha librado de cuanta cosa que no tendríamos el tiempo para contarlo, lo va a hacer una vez más. Y siempre y cuando tú obedezcas sus mandamientos, siempre y cuando tú no te apartes de Dios. Porque si te apartas, nada garantiza, ¿no? Qué grandiosa confianza de David. David entendía claramente lo que el pastor hacía defendiendo una oveja. Para que cada ovejita, ¿cuántas ovejitas hay aquí? ¿Cuántas ovejitas hay aquí? No se atreven a decirlo. Estén en esa paz inconmovible. Irene, ¿me apoyas, por favor? Ahora vamos entendiendo un poquito más por qué muchos dieron la vida por testificar de Cristo. ¿Saben por qué? Porque mantenían su mirada en el cielo. Porque el Señor se les había revelado a sus vidas, así como lo hizo con Esteban. Y aunque ellos estaban al borde, escúchalo bien, aunque ellos estaban al borde de la muerte, morían en paz. No temían a nada, absolutamente a nada, a las olas del mar, a nada, a la tempestad, sino que ellos confiaban en su buen pastor. Siempre, aunque estuvieran al borde de la muerte, la paz que Dios les había dado era por sobre todas las cosas. Por eso le puse la paz inconmovible, porque esa paz nadie te la puede quitar. Nada, ni nada de lo que pasa aquí en tu vida, nada. ¿Saben, hermanos? Mi madre Eva del Carmen Hernández Osorio, 5 días antes de partir con el Señor, había pasado muchos días sin comer y sin beber. Ella deseaba ser saciada, le tenían que hacer unos estudios y no le permitían comer, pero muchos días, no se imaginan. Y ella tenía muchas complicaciones de salud.
pero recuerdo algo de muchas cosas, porque es una experiencia hermosa que viví con mi madre, y lo digo hasta sonriendo, ¿se dan cuenta? Es una paz. Me quedó muy grabado. Un día estaba yo con ella sentado al lado de su cama. De repente se sentó, se sentó. Ella no podía casi moverse y alzó sus manos y exclamó así fuerte en el hospital: Señor, ahora entiendo tu sufrimiento, ahora entiendo lo que hiciste por mí. Y solamente volvió a exclamar: Señor. Recuerdo que mamá al día siguiente se levantó como si nada pasara. Todos nos quedamos sorprendidos. Comió y yo me reía porque pelaba sus ojones. Decía: qué rica comida, después de tantos días sin comer. Habló con todos mis hermanos, sus hijos. Habló conmigo así, con una paz, y me dio indicaciones: vas a hacer esto, tu hermano, tu hermana. Habló con su mamá, habló con mi abuela, ya grande mi abuela, una videollamada. Y cuando estaban hablando, yo recuerdo que mi mamá le pidió perdón a mi abuela. Parecía una escena de una niña, mi madre, una niña chiquitita, y le decía: mamita, perdóname por todo lo que hice desde chiquitita. Así desde chiquitita. Y me acuerdo que mi abuela casi tiene 100 años, y le decía: no, mi niña, no te preocupes, vas a estar bien. Mi abuela no vive aquí. Yo te voy a ir a ver, vas a estar bien. Sí, mamita, perdóname, te amo. Y todas las dos se decían: te amo, hija, te amo, mamita. Lloraron juntas en la videollamada. Y pocos días después, mi madre comenzó a cerrar los ojos. Mi madre se quedó dormida y dejó de respirar. Pero mi mamá se fue en paz. Nadie pudo alejarla de esa paz inconmovible que ella ya había obtenido por medio de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, seguramente ya está con el Señor. Ahora ya está llena de gozo y llena de paz. Si te pones de pie, hermano. Nada, ni aun la muerte pudo separarla del amor de Dios. Romanos 8:35 dice, hermanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermano? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Fíjense qué decía el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, había pasado muchas pruebas el apóstol Pablo, y eso le había enseñado a pasar tribulaciones, a no sentir miedo, a seguir en la carrera. Decía que yo prosigo al blanco hasta llegar a la meta. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el 13 dice: todo lo puedo que me fortalece. Hermanos amados, ante todo lo que pudiera acontecer, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, mi hermano, que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni de su paz que es para siempre. Alza tus manos, mi hermano. Padre,
Gracias, Señor. Gracias por esta paz inconmovible, Padre. Gracias porque a través de tu sacrificio, Señor Jesús, nos diste paz con nuestro Dios. Nos acercaste a Él, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu fidelidad, por tu gran amor con que nos ama. Ahora, Señor, si hemos cometido algún pecado, si hemos tomado malas decisiones, no hemos contemplado, tomado en cuenta tu palabra, ayúdanos y perdónanos. Yo sé que tú eres nuestro buen pastor, y el buen pastor la vida da por las ovejas. Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Ahora llévanos a ser esos creyentes, esos cristianos que tú quieres, Señor, fuertes, firmes para ti, Señor, para glorificar tu nombre. Que no temamos a la muerte porque tú venciste a la muerte. Que no temamos lo porvenir porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Todo te lo damos gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi
pastor. Nada me falta, oh Dios, me haces descansar.